Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, concentrándonos en el tema que ya hemos desarrollado en otras dos catequesis anteriores, la primera en torno al sacramento y los sacramentales y la segunda en torno a la figura de, en torno a la figura del bautismo, cuáles son los signos, cuáles son los símbolos, cuáles son las condiciones teológicas o las condiciones canónicas que esos signos nos dan a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a concentrarnos precisamente en el bautismo. ¿Quiénes son los que participan de él? ¿Quién lo da? ¿Quién lo recibe? Pero comencemos invocando, como siempre, la presencia de Dios sobre nosotros, que sea el Espíritu Santo el que nos inspire, nos ilumine y acompañe en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu iglesia. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Debemos comenzar teniendo en cuenta el tema fundamental de la iniciación cristiana. Para llegar a ser cristianos es necesario seguir un camino, una iniciación que consta de varias etapas. Una etapa que lleva, en primer lugar, el anuncio del Evangelio, la acogida de esa palabra de Dios que nos lleva a la conversión, la profesión de la fe, el bautismo como tal con la efusión del Espíritu Santo y obviamente el acceso a la comunión eucarística a la que todos estamos invitados. La iniciación cristiana ha variado mucho desde los inicios de la iglesia. Se ha conocido grandes periodos de catecumenado. Catecumenado se llama a aquel ejercicio que hacen los que van a ser bautizados. Los catecúmenos son aquellos que van a ser bautizados. Ya cuando somos bautizados ya dejamos de ser catecúmenos, ya se sigue un postcatecumenado, es decir, la catequesis permanente. Esto que nosotros hacemos como catequesis generales es precisamente esa profundización en lo que nosotros creemos, en la fe en que hemos sido bautizados. De ahí que sea, como decimos, una catequesis general, una catequesis habitual. Ahí vamos viviendo nosotros esa experiencia de vida cristiana, que se fundamenta en los 3 sacramentos que conforman la iniciación cristiana, que son bautismo, que es la puerta de todos los sacramentos, como ya lo hemos visto, confirmación y Eucaristía, que vienen siendo ya el culmen de la iniciación cristiana, para que después podamos seguir con los otros sacramentos, como son los del compromiso social, matrimonio y orden, como son los sacramentos de sanación, penitencia y unción de los enfermos. Corresponde entonces a la Iglesia organizar los elementos que nos llevan a la administración del bautismo y de modo particular eso lo vivimos nosotros en la parroquia. A la parroquia le corresponde la preparación, la celebración, el registro, la prueba del bautismo. Es una de las tareas que los párrocos tenemos, la de acudir cuanto antes a cuando los padres piden el sacramento para su hijo, a brindar la debida preparación. Y el párroco, personalmente o por medio de otra persona, quien corresponde a la preparación doctrinal y litúrgica de los padres y padrinos y posteriormente al bautismo de quien va a recibir. Aparece entonces dentro de las personas que hacen parte del sacramento del bautizo, en primer lugar aparece la figura del ministro. ¿Quién es el ministro del sacramento del bautismo? Si nosotros miramos el canon 861 del Código de Derecho Canónico, encontramos esto que les he puesto en esta diapositiva. Dice el canon 861. Es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar.
y, en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención. Vemos entonces en esta norma que aparecen como tres elementos claves sobre quién puede conferir el sacramento del bautismo. Podríamos decir entonces que hay unos ministros que son ordinarios y hay otros ministros que son extraordinarios. El ministro ordinario del sacramento del bautismo es aquel fiel cristiano que ha recibido el sacramento del orden, sea como obispo, sea como presbítero, sea como diácono. Es el ministro ordinario del sacramento. Sin embargo, también podríamos decir que hay ministros extraordinarios. Y aquí concretamente nos dice que puede ser un catequista o cualquier otra persona que ha sido destinada para el caso por el ordinario del lugar. Dice que es de modo lícito. Esta es una figura que se utiliza sobre todo en aquellos territorios donde es escasa la presencia de los ministros ordenados. Aquellos lugares donde no hay obispos o presbíteros o diáconos. El ordinario del lugar puede destinar a un catequista o a otra persona para que de modo regular administre el sacramento del bautismo. Sigue siendo un ministro extraordinario. El ministro extraordinario es el que de modo fuera del ordinario hace lo que la iglesia le pide. Y eso pues, se debe particularmente en aquellos lugares donde hay realmente una escasez. No tiene sentido nombrar un ministro extraordinario simplemente porque los familiares del bautizado no se acomodan a una hora que el párroco va a poder decir. Y de ahí que eso no depende propiamente del párroco, sino del ordinario del lugar, ponderada las circunstancias. Pero además de ese ministro extraordinario que la norma presenta, que puede ser un catequista u otro destinado puntualmente para esa función, también la norma dice que lo puede hacer cualquier persona que tenga la debida intención. Fíjense ustedes que ni siquiera dice que sea un bautizado, puede ser cualquier persona, pero para que el bautizo sea válido debe tener la debida intención, la intención de hacer lo que hace la iglesia y obviamente sin desconocer los signos de los que ya tratamos la vez pasada, es decir, que sea agua verdadera y que se use la fórmula trinitaria, es decir, el bautizo que se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se usa el agua verdadera o si no se usa la fórmula trinitaria, y en este caso particular, si no se tiene la debida intención, entonces podemos decir que el matrimonio es nulo, es inexistente, es inválido. Por eso se necesita, en cualquier caso, la intención de hacer lo que hace la iglesia. Como ministro ordinario, los obispos, los presbíteros y los diáconos, como ministros extraordinarios o como cualquier persona que en caso de emergencia tenga esa indebida intención. De ahí que el catecismo siempre ha enseñado la necesidad de que todos aprendamos a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Ya lo vimos en la catequesis anterior, ustedes quienes no hayan participado lo pueden ver en el canal de YouTube que está grabada, pues hay unas realidades que produce el bautismo, como es, tuvimos ya ocasión de hablar de ellas, como es la limpieza del pecado original o de los pecados personales que haya cometido una persona ya con uso de razón, como el ser reengendrados como hijos de Dios, el ser incorporados a la figura de Cristo, o sea, ser incorporados a Cristo, la incorporación a la iglesia, en fin, y se van asumiendo todas las otras realidades de las que ya tuvimos ocasión de hablar la semana pasada. Entonces, el primero que participa dentro del sacramento del bautismo es el ministro. No dice la norma, no plantea la norma la posibilidad del autobautismo, es decir, que yo mismo me bautice. Viene entonces una segunda categoría de personas, que son los sujetos capaces de recibir el bautismo. Dice la norma que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Quiere decir que el bautismo está orientado a la persona humana. No tiene sentido que nosotros bauticemos otros seres vivientes que no son humanos. Concretamente, ni los animales ni las plantas no se bautizan, como tampoco se bautizan objetos que no tienen vida, como por ejemplo una casa, una finca, un terreno. Eso se bendice, pero no se bautiza. No es la figura que podemos utilizar y en eso tenemos que ir puliendo un poquito el lenguaje para que
sepamos diferenciar. Una cosa es que rociemos agua bendita sobre una propiedad, sobre un apartamento, o sobre una casa, o sobre una finca, y otra cosa es que derramemos el agua bautismal sobre una persona. Entonces, advierte como primer elemento que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, pero además advierte que ese ser humano no ha de haber recibido antes el bautismo. Incluso en otra iglesia, no necesariamente la iglesia católica, puede haber recibido el bautismo en una iglesia ortodoxa, o puede haber recibido el bautismo en una iglesia de las que denominamos separadas o protestantes, siempre y cuando ese bautismo haya sido con agua verdadera y con la fórmula trinitaria. De ahí que muchas veces es necesario, cuando una persona quizás ha recibido el bautismo en una de esas otras iglesias, llegar a comprobar qué clase de bautismo recibió. Cuando no se tiene certeza cómo fue el bautismo que recibió esa persona, se procede a hacer lo que se denomina un bautizo bajo condición. ¿Qué quiere decir? Que si el primer bautismo es válido, no tiene sentido este que se está haciendo, pero si el primer bautismo fue inválido o nulo, este que se está haciendo es el que vale. Y dentro de esa realidad de quien puede recibir el bautismo, nosotros encontramos como dos dimensiones distintas. Por una parte, el bautismo de adultos y por otra parte, el bautismo de los niños. El bautismo de adulto no se considera a partir de la edad que una constitución política determine para ser adulto en un país. Aquí estamos considerando dentro del bautismo de adultos aquellas personas humanas que ya tienen discreción de juicio, que ya saben discernir, que ya saben elegir. Por eso no es necesario que tengan 18 años necesariamente para entrar en esta categoría de los adultos. Esta era, digámoslo así, la forma habitual que ha subsistido siempre en la iglesia. Ha sido la iniciación a la fe y a la vida cristiana que ha dispuesto a las personas en uso de sus facultades mentales a recibir el don de Dios en el bautismo. Solo que cuando el bautismo lo reciben los adultos, al mismo tiempo reciben el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Es un momento importante porque se celebra, cuando estamos haciendo el bautismo de adultos, se celebra la iniciación cristiana en su conjunto. De hecho, no se usa el mismo ritual, que va a ser el tema que vamos a ver en la próxima catequesis, el rito del bautismo. No se hace el mismo ritual que se utiliza para el bautismo de los niños, sino que se hace el ritual de iniciación cristiana para adultos, que es un texto especial en el cual estos tres sacramentos se unen dentro de una misma ceremonia. En el caso del bautismo de los adultos, hay una gran importancia en el tema del catecumenado. Ya les había dicho hace unos minutos que el catecumenado es el ejercicio catequético que recibe la persona consciente adulta que va a recibir el sacramento del bautismo. Tiene como finalidad este catecumenado que la persona pueda dar respuesta a esa iniciativa divina, a ese llamamiento que siente del Señor a hacerse cristianos. Y tiene como finalidad también que se responda a la unión con la comunidad eclesial, de manera que ese catecumenado vaya llevando a un proceso de madurez en su conversión y en su fe. Aquí no se trata de aprender intelectualmente cosas. A veces tenemos la idea de que la catequesis es aprender intelectualmente cosas con mucha frecuencia, por ejemplo, en el caso de la primera comunión o en la primera confesión o en el caso de la confirmación. Muchos papás vienen a decir, él ya se sabe el catecismo, o póngale a leer un librito, o como quien dice, hágale un examen, como si la catequesis fuera un proceso, digámoslo así, de un currículum académico que se debe cumplir. Por el contrario, con el catecumenado nosotros descubrimos que la catequesis es sobre todo un sumergirnos dentro del misterio de la salvación y al mismo tiempo emprender el ejercicio de la práctica de las costumbres evangélicas, es decir, la práctica de la vida cristiana. Esa tiene que ser la verdadera catequesis. No se trata simplemente de aprender como unas cosas académicas para pasar un examen y después se nos olvidó. El catecumenado nos tiene que introducir en la vida de la fe, en la vida de la liturgia, en la vida de la caridad, que tiene que ejercitar el pueblo de Dios. Es lo que hemos denominado, o lo que han denominado los padres de la Iglesia, la pedagogía de la fe. Misterio para creer, misterio para celebrar, misterio para vivir. De ahí que los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya
a la casa de Cristo y muchas veces van llevando una vida de fe, de esperanza y de la caridad. Tanto que hemos tenido también dentro del elenco de los mártires tantos hombres y mujeres que en proceso de preparación al bautismo no han logrado recibir el bautismo de agua porque han sido martirizados antes de recibirlo, y esto se denomina entonces el bautismo de sangre. Ellos han recibido por el martirio la gracia del bautismo, pero ya eran catecúmenos, ellos ya habían ido abrazando la fe. El proceso del catecumenado de adulto es muy bonito porque es un proceso de crecimiento en la fe, conocimiento del compromiso que van haciendo los creyentes. A veces pasa una cosa muy especial y es que sobre todo por el tema del matrimonio, puede que alguna de las partes no sea bautizada, entonces pretende bautizarse a la carrera para poder celebrar matrimonio sacramento. Y ese no es el objetivo, sin duda para celebrarlo, pues una de las partes requiere ser bautizada, porque no tiene sentido celebrar un matrimonio sacramento de quien no ha recibido el bautismo. Sin embargo, cuando un bautizado va a celebrar matrimonio con un no bautizado, pues ese no bautizado se denomina un matrimonio de disparidad de cultos, del que vamos a hablar cuando lleguemos, si Dios lo permite, a reflexionar sobre el sacramento del matrimonio. Ya puede ser que una persona conoció a otra que sí es cristiana, que ha recibido el bautismo y quiere hacer su vida también vida cristiana, pero no significa que por eso tiene que bautizarse a la carrera sin haber recibido la adecuada catequesis y por consiguiente sin haber ejercitado el proceso de catecumenado como lo manda la Iglesia. Incluso vamos a ver que en el caso de los padrinos del que se bautiza adulto van a tener unas características distintas a los padrinos del que se bautiza niño. Por otra parte viene el bautismo de los niños, que ha sido un tema muy estudiado en la vida de la Iglesia, porque muchos han querido afirmar que si no se tiene conciencia, pues no se podría hacer bautizo de quien no tenga conciencia. Sin embargo, hay una realidad fundamental y es que todos nacemos con la naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Por eso los niños también necesitan el nacimiento en el bautismo. Esa reflexión la hizo la Iglesia de los primeros siglos desde siempre. Y aquí encontramos, cuando veíamos la semana pasada que el bautismo es ante todo un don, encontramos la pura gratuidad de la gracia de salvación que se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. De ahí que una de las responsabilidades de los padres de familia es llevar cuanto antes a los niños a la gracia del bautismo. Los padres cristianos han de reconocer que esta práctica corresponde también a una manera precisa y puntual de alimentar la vida de los niños que les han sido confiados. Sin embargo, nosotros no podemos decir categóricamente que es que solo se bautizaban adultos en la primitiva comunidad. Si ustedes toman textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, encuentran cuando Pablo está encarcelado después de que su carcelero se convierte, Pablo va a la casa del carcelero, entonces dice, se bautizó él y toda su familia. Seguramente dentro de esa familia también habían niños. Y así lo vamos a encontrar en algunas ocasiones. Ustedes lo pueden leer, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 15, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 33, en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 8, en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 16. En fin, cuando habla de una serie de personajes que después de recibir a uno de los apóstoles, entonces dice, se bautizó él y toda su parentela, o se bautizó ella y todos los miembros de su familia. Y dentro de los miembros de la familia, obviamente entran los grandes y los pequeños, es decir, adultos y niños, y también entran incluso aquellos que no eran vinculados por la sangre, perdón, que no eran vinculados por la sangre, sino también porque hacían parte de ese grupo, habían esclavos o habían siervos que hacían parte de esa familia. Entonces ahí nosotros tenemos que descubrir, tanto en el bautismo de adultos como en el bautismo de los niños, lo que es la relevancia de la fe. El bautismo es el sacramento de la fe, así nos lo enseña el Evangelio, por ejemplo, Marcos 16, 16. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el sacramento del bautismo
de acuerdo a lo que enseña el catecismo de la Iglesia, no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Por eso en el ritual, que lo vamos a ver la semana próxima, si Dios lo permite, vamos a ver que en el ritual de niños se les pregunta a los padres y padrinos qué piden a la Iglesia de Dios, y ellos dicen la fe. Y lo mismo se le pregunta al adulto que ya va a ser bautizado antes de empezar la ceremonia, ¿tú qué pides a la Iglesia de Dios? Y el catecúmeno responde, la fe, eso es lo que está pidiendo. No es que ya la tenga, sino que empieza un proceso de maduración. No se nos puede olvidar que el bautismo se recibe dentro de la fe de la Iglesia. Por eso es mal utilizada la expresión de ceremonias privadas. Es que ningún sacramento es privado. Todo sacramento está en la comunidad de la Iglesia, hace parte de la comunidad de fe. Y es en la fe de la Iglesia que todos, adultos y niños, reciben la gracia del bautismo. Obviamente, después del bautismo, la fe debe crecer en el bautizado. Por eso la iglesia celebra cada año la vigilia pascual, y si ustedes han estado, y si no la próxima vez, si Dios se los permite, que participen de la vigilia pascual, se van a dar cuenta que el sacerdote que preside la vigilia pascual nos invita a renovar las promesas del bautismo. Incluso en el ritual del bautismo, los de niños, los papás y los padrinos renuevan los compromisos o las promesas bautismales, empezando por las renuncias. Renuncian a Satanás, renuncian al pecado, y luego profesando la fe. Entonces, ustedes creen en Dios Padre, ustedes creen en Dios Hijo, ustedes creen en Dios Espíritu Santo. Esa es la renovación. La preparación del bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es el que nos introduce en la vida nueva. Acuérdense que Cristo es la puerta que estamos llamados nosotros a atravesar. No porque ya seamos perfectos o hayamos alcanzado el culmen, sino que en esa puerta nosotros estamos dando el paso a una nueva vida. Es importante dentro de esta realidad del bautismo descubrir el papel protagónico que tienen, en el caso de los niños, los papás y los padrinos. En el caso de los adultos, la importancia que tiene el padrino o la madrina, que como lo vamos a ver más adelante, pues tiene unas condiciones específicas. No cualquiera puede ser padrino, no tiene sentido poner un padrino que no tenga fe, no tiene sentido poner un padrino que profese otra religión, no tiene sentido poner un padrino porque tiene recursos suficientes para sostener el niño, pero no tiene una vida cristiana. No, los padrinos deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado en su camino de vida cristiana. Su tarea es sobre todo una función eclesial. Los padrinos representan a la comunidad cristiana. Tenemos que descubrir la necesidad del bautismo. Por eso la iglesia desde siempre, es que fue muy reciente, la iglesia muy recientemente fundada en los primeros siglos, que ya empezó a pensar en los bautismos de niños. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil siempre ha sido muy alta, lo es todavía hoy, a pesar de que tenemos tantos recursos médicos para proteger a los niños, pero piense usted antes cuántos niños se morían. Entonces venía la preocupación de tantos padres y de tantos cristianos que veían que morían los niños sin el bautismo. Acuérdense que Jesús, cuando termina el Evangelio, ¿qué orden les da a los apóstoles? Ahora sí, vayan a todos los pueblos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Quien crea y se bautice se salvará. Y ahí que el bautismo es necesario para la salvación de los hombres, que va unido, en el caso de los adultos, al anuncio del Evangelio. De manera que la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. El camino de la salvación es el camino del bautismo. Dios vincula de esta manera el sacramento del bautismo a la vivencia de la vida cristiana, para poder así ejercitarnos nosotros en esa experiencia de la vida cristiana. Cristo murió por todos y está llamado a todos, pero también en consecuencia cada uno responde de acuerdo a ese llamamiento que el Señor lo va haciendo. Es la tarea que nosotros tenemos. Conocer la gracia del bautismo y propagarla. Quien conoce su bautismo, vive su bautismo, no priva a lo que ama de la gracia del bautismo. Esa es la realidad. Algunos han querido decir, hay que esperar que el niño crezca y que el niño decida si quiere o no quiere ser cristiano, si quiere o no quiere ser hijo de Dios.
Si ese es el argumento, eso serviría para cualquier tipo de argumento. Entonces tendríamos que esperar que el niño decida si se quiere o no educar en una determinada realidad académica, o si no, esperemos que tenga el uso de razón a ver si estudia o no estudia, o si quiere o no quiere participar a la nación en la que nació. Eso sería un argumento. Pero cuando uno vive la experiencia de la fe y conoce la experiencia de la fe y valora la experiencia de la fe, pues aquellos que ama es necesario que también lo experimenten de modo particular y lo compartan con esta otra realidad. Viene entonces la figura del bautismo que han de recibir de modo particular, perdón, el ejercicio que han de hacer de modo particular los padrinos. Los padrinos tienen unas funciones y tienen unos requisitos muy específicos. El Canon 874 nos da precisamente esa clave. Voy a leer el Canon y luego voy a explicar algunos de los elementos que determina el Canon para que nosotros reconozcamos la importancia que tienen los padrinos. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que, primero, haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro, que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Segundo, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro considere admisible una excepción. Tercero, que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Y quinto, no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Démonos cuenta que en el caso de los papás no encontramos nosotros en la normativa canónica una serie de requisitos. No se le pide a los papás eso. De hecho, puede que uno de los papás no viva la experiencia del bautismo, no viva, perdón, la experiencia de la fe. Esa es la realidad. En cambio, el otro sí. Entonces el niño se bautiza en. Aquí entonces viene lo primero. Se trata de una paternidad espiritual. Esa es la figura del padrino. El padrino o la madrina ejercitan una paternidad espiritual. Entonces aquí advierte, ha sido elegido por quien va a bautizarse. Estamos hablando de una persona que ya es adulta, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar. Estamos hablando de una persona que no es adulta, en el caso de un niño. ¿Por qué el primer caso de quien va a ser elegido para que lo elige quien va a ser bautizado, de un adulto? Porque ahí la tarea del padrino es ayudar en la iniciación cristiana, al menos en la última fase de preparación del catecumenado. Y luego ha de ayudar al bautizado a perseverar en la fe y en la vida cristiana. De ahí que no tiene sentido que el padrino o la madrina sea una persona que no viva esa experiencia. Fíjese usted, que tenga capacidad para esa misión y que tenga la intención de desempeñarla. Tampoco tiene sentido nombrar a una persona que es incapaz mentalmente. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir con su cometido. El ser padrino no es un premio que se le otorga a alguna persona. Entre nosotros ha sido costumbre, sobre todo en los pueblos, en las montañas, que el padrino o la madrina fuera el más rico o el mayoral del pueblo. Muchas veces ni era consciente de cuántos ahijados tenía y era como con la finalidad de que tuviera una manutención o que brindara algún subsidio económico al bautizado. No, la tarea es una tarea importante. Fíjese que incluso dice, o lo elige el mismo bautizado, en el caso del adulto, o en el caso del menor lo elige el papá o quien ocupa su lugar, es decir, el que es el tutor legal del niño. O si no están estos, ni papás ni tutores, entonces lo elige el párroco o el ministro. Pero para la elección lo primero que pide es esa capacidad para asumir esa misión, o sea, la capacidad desde el punto de vista humano y racional. Y además tiene la intención, usted tiene la intención de acompañar a esta persona en la vida cristiana, eso es lo primero. Lo segundo que le pide es que haya cumplido 16 años. Sin embargo, esta es una norma que puede ser modificada, dice, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o a criterio del párroco o del ministro que va a hacer la ceremonia del bautismo,
se considere otra edad, o sea, que se considere una persona que sea menor, porque a veces encontramos personas más jóvenes de 16 años que tienen una sólida vida cristiana y que pueden acompañar. Muchas veces aparece que quiere que el hermanito mayor sea el padrino, y el hermanito mayor apenas tiene 8, 9, 10 años, no sabe siquiera qué está pasando, no sabe siquiera cuál va a ser su compromiso de vida espiritual, que va a poder cumplir con esa tarea. Diríamos así, que con esta norma se hace incapaz a una persona para ejercer esto por la minoría de edad. El tercer punto es muy importante porque es la figura de que sea católico, esté confirmado y haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Fíjese que este número 3 nos trae muchas condiciones. La primera es que sea católico, es decir, que sea miembro de la Iglesia Católica. Ya les decía ahora, es que el bautizo se realiza dentro de la fe de la comunidad. No tiene sentido que se ponga a una persona que no vive la experiencia de la fe. No tiene sentido poner como padrino a un ateo, porque queremos generar un vínculo con una persona determinada, así sea de la misma familia. No estamos cumpliendo con el sentido. Habrán otras tareas. Hágase su amigo, su mentor, su tutor, pero no necesariamente tiene que ser padrino porque está ocupando una tarea que no va a ser capaz de cumplir. Es precisamente en la fe de la iglesia, por consiguiente, debe ser católico. Incluso la norma permite que sea un ortodoxo, que no esté en plena comunión con la iglesia. Sin embargo, si uno de los padrinos es ortodoxo, el otro padrino debe ser católico. Esa es la figura. Pero es que este señor es muy bueno, esta señora es muy buena, porque es que es muy ético, es que es muy responsable, el único problema que no tiene es que no vive la fe. La iglesia le dice, bueno, puede ser admitido como testigo, pero no va a ser padrino. Y para eso tenemos que ponerle un padrino, porque la norma dice que se necesita un hombre o una mujer, o uno u otra. No se permite, de acuerdo a la norma, dos mujeres o dos hombres, sino que es o un hombre y una mujer, o uno y una, ¿eh? O un hombre o una mujer. Es decir, si no tiene dos padrinos, un hombre y una mujer que representan al papá y a la mamá espirituales, puede ser un solo padrino o una sola madre. En segundo lugar, pide que esté confirmado y que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Que ya haya completado la iniciación cristiana, porque la iniciación cristiana, que es un bautizo, confirmación y Eucaristía, significa que ya la persona es adulta en la fe y por consiguiente ya tiene un conocimiento y un compromiso de vida coherente con la fe que profesa. Y por eso viene lo que sigue, y al mismo tiempo llevar una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Aquí ya viene una categoría moral que es importante. Yo también tengo que buscar que el padrino o la madrina del que va a ser bautizado lleve una vida coherente con lo que cree, con lo que profesa. No tiene sentido que yo busque a una persona, sí, es que es católico, porque dice que es de la iglesia, sí, es que ya hizo el bautizo, ya hizo la Eucaristía, la primera comunión, ya hizo la confirmación, pero fuera de eso no vive conforme con la doctrina cristiana. Por ejemplo, está viviendo en unión libre, o por ejemplo, está viviendo en condiciones inmorales, es decir, no lleva una vida congruente con la fe y por tanto no va a ser capaz de asumir la misión que va a asumir. Fíjese la responsabilidad que tiene el padrino. No es que estamos buscando que el padrino o la madrina sean santos, porque entonces puede que no encontremos. Pero sí se busca que el padrino o la madrina quieran llevar una vida cristiana, se preocupen por llevar una vida conforme a lo que la iglesia y el evangelio nos están pidiendo. ¿Para qué? Para que con el ahijado o la ahijada puedan hacer un camino de conversión. Ese es el camino que todos estamos llamados a hacer. Cuando asumo la paternidad espiritual como padrino, estoy asumiendo un compromiso ante el Señor. Mi tarea es acompañar a este ahijado o a esta ahijada en el camino de la fe. No solamente es presentar al niño en el bautismo, ni es solamente acompañar al adulto en la ceremonia del bautismo, o darle un regalito, o tomarnos una foto y adiós que no te vuelva a ver, sino que sea una persona que quiere comprometerse en el ejercicio de la vida cristiana con esta persona que va a ser bautizada. En cuarto lugar, dice que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta y declarada. ¿Cuáles son las penas canónicas? Fundamentalmente son de dos categorías, lo que llamamos las penas medicinales o lo que llamamos las penas expiatorias. Las penas medicinales son la suspensión, el entredicho y la excomunión, que es la más grave de todas.
Yo no puedo poner como padrino de bautizo a una persona que está excomulgada o a una persona que está en entredicho o a una persona que está suspendida. ¿Por qué? Porque significa que no están llevando una vida conforme al Evangelio y a lo que la Iglesia enseña. Y por eso no puede estar sujeto a una pena medicinal, que son esas tres: excomunión, entredicho, suspensión. O a una pena expiatoria, que esa es una pena que va a estar marcada por un periodo de tiempo determinado, y dentro de las penas expiatorias, pues habría que entrar a mirar qué pena expiatoria propiamente fue la que le impuso desde el punto de vista canónico. Fíjese que aquí no está hablando de penas que puedan estar dadas por el orden civil, esas no. Entonces un hombre o una mujer que está en la cárcel puede ser padrino o madrina, lo puede ser. Y ahora vemos de qué manera lo podrá hacer, como con lo que se denomina un padrino o una madrina por poder. Enseguida les hablo de eso. Finalmente, advierte que no pueden ser padrinos el padre o la madre de quien ha de ser bautizado. ¿Por qué? Porque ya el papá o la mamá tienen una responsabilidad de tipo moral, se los dio la naturaleza. Usted es el papá, usted es la mamá del que va a ser bautizado, ya tiene un compromiso natural con esa persona que va a ser bautizada. Por consiguiente, además de esa responsabilidad natural, no puede asumir esta tarea que es propia de los otros dos. ¿Por qué aparece en la figura de los padrinos también? Sobre todo en el caso de los niños, porque se sucedía que muchos niños recibían el bautismo, pero después quedaban huérfanos, entonces no había quien respondiera por ellos en la fe. Por consiguiente, aparece la figura de los padrinos para que desde la fe puedan acompañar a ese niño que quedó huérfano por alguna manera, lo puedan acompañar en la paternidad o maternidad espiritual. ¿De qué manera es la tarea que los padrinos cumplen? Pues en el rito del bautismo, como lo vamos a ver la semana entrante, es de modo, en primer lugar, presencial. Por eso hay una catequesis presacramental para papá, mamá, padrino y madrina. A veces, en muchas ocasiones, no falta el que venga a decir, no, es que el padrino es muy ocupado, es que la madrina es muy ocupada, que no puede ir a la catequesis. Y yo siempre respondo, si para este primera responsabilidad que tiene, que es la de asumir esta celebración, no es capaz de responder, ¿qué le garantiza a usted que después iba a poder responder por cosas realmente serias? Ya eso es un decir. Muchas veces queremos esquivarnos para asumir los compromisos que tenemos que asumir. Sin embargo, también existe la figura del padrino por poder. El padrino por poder se da cuando el padrino o la madrina, por una causa justa y razonable, no puede estar en el lugar de la celebración, porque vive en el extranjero, porque en ese momento está hospitalizado, porque en ese momento se encuentra en la cárcel. Puede ser representado por otro dentro de la ceremonia. Sin embargo, el padrino o la madrina será el que no pudo venir. Obviamente hay un documento que lo acredite como tal, que se saca ante el párroco del lugar. Sucede mucho, sobre todo con personas que viven en el extranjero, que por una u otra razón no pueden viajar al lugar, o porque están indocumentados, o porque realmente son costos muy elevados para poder hacer un viaje y venir a la ceremonia. Pero de hecho hay un vínculo fehaciente, claro, evidente con el que va a ser bautizado, y de esa manera lo va a poder responder. Como pueden ver entonces, los que participan en el rito del bautismo, pues son varios. En primer lugar, es la iglesia toda. Toda la iglesia está en cualquier celebración del bautismo. Eviten volver a decir que el bautismo es privado, porque solo estamos los de la familia. El bautismo es una obra de la iglesia entera. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los santos, la Trinidad Beatísima presente, además de la iglesia toda representada en esa comunidad que está. En segundo lugar está la figura del ministro ordinario, el obispo, el presbítero o el diácono. Extraordinario, cualquier catequista, cualquier laico que ad hoc es nombrado para el bautismo, o una persona que en caso de emergencia lo haga conforme a el signo y la forma que se requiere. Está la figura del sujeto que lo recibe, sea un niño, sea un adulto, y está la figura de los padrinos que, como pudimos ver, pues tienen una relevancia importante en el compartir y en el acompañar al bautizado, no solo en el rito, sino también en la vida cristiana, sino también y sobre todo en la vida cristiana que a partir del bautismo se vive. Como pueden ver entonces, el bautismo es una gracia importante y significativa de construcción de la comunidad eclesial y de la persona humana, del cristiano. La semana entrante, si Dios habiendo tiene, vamos a ver el tema del rito propio del bautismo. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.